Entonces, otra cosa interesante que pasa es en el plano racional, mental. Lo mismo que he explicado para las emociones ocurre con el tema de pensamientos. Todos sabéis, ¿no? Bueno, el ejemplo este de la pirámide, creo, del iceberg, creo que es bastante claro, ¿no? O sea, nuestra mente, si esto fuera un iceberg representado en un mar, hay una parte consciente, que es lo que vemos fuera del agua, y hay una parte enorme inconsciente donde acumulamos pensamientos, vivencias, experiencias y demás. También tenemos la suerte de que hoy la biología del pensamiento está súper avanzada. Ya sabemos por qué un pensamiento funciona de la forma que funciona. Y es otro de los pilares que utilizamos en respiración consciente, que es lo que llamamos el pensamiento creativo. Simplemente para dar una imagen muy breve, un pensamiento desde el punto de vista biológico es un conjunto de reacciones bioquímicas y de transmisiones neuronales entre nuestras neuronas. Y simplemente hay algunas de ellas que por repetición se han anclado y quedan almacenadas en nuestro inconsciente, y hay otras que están todavía funcionando por aquí. Para la mente, tanto estas como estas son exactamente iguales. Entonces, de alguna manera, me decía Mar hace un momento que estábamos hablando previo a la conferencia, bueno, es todo cuestión de pensamiento. Pues sí, efectivamente es todo cuestión de pensamiento. La única salvedad es que hay una parte que podemos manejar y otra que no podemos manejar, al menos de una forma natural. ¿Qué es lo que hace la respiración consciente para manejar esto? Pues un poco lo que os he dicho antes, el incrementar, porque cuando respiramos en una sesión propiamente dicha, incrementamos mucho el nivel energético del cuerpo. De hecho, físicamente tenemos sensaciones como si estuviéramos enchufados a una batería de coche, ¿no? O sea, hay electricidad que percibimos en el cuerpo, ¿no? Entonces, cuando ese exceso de energía lo estamos utilizando, por ejemplo, corriendo, pues simplemente hay un nivel, digamos que esto puede ser una matriz, ¿no? Donde esto sería la energía, y donde esto es la energía más, por decirlo, la que estamos incrementando, y esto sería la energía menos, que es la que consumimos. Perdonad, voy a utilizar otro, a lo mejor así lo veremos mejor. Cuando estamos incrementando el nivel de energía, si también lo estamos gastando, permanecemos en esta fase o en esta etapa. Entonces es un proceso, digamos, normal y natural. Un corredor de fondo necesita respirar mucho más porque está haciendo un consumo de energía muy alto y necesita equilibrarse. Pero ¿qué ocurre cuando hacemos una respiración consciente en una sesión? Incrementamos el nivel de energía y como normalmente estamos tumbados en una situación lo más relajada posible, consumimos muy poca energía. Entonces la matriz se convierte así. Cuando pasamos lo que yo llamo el umbral de sanación, es donde empieza a hacer el trabajo de la respiración. En nuestra vida cotidiana, nuestra forma de actuar, digamos que está súper controlada. Nuestro cerebro es muy inteligente y lo mismo que controla la vista y regula la intensidad de la luz, es capaz de regular el propio sistema biológico y fisiológico para controlar la energía y permanecer en un estado, digamos, normal para nuestro cuerpo humano. Focalizándonos en qué hago con una respiración determinada y el por qué pasan cosas, simplemente mostraba este gráfico para entender que cuando usamos o incrementamos el nivel energético, pasan cosas. Hay tomas de conciencia, simplemente de alguna forma esa energía afecta a nuestro inconsciente y hace que nos vengan memorias, pensamientos, a veces son imágenes. Hay mucha gente que comenta que tiene visiones, imágenes del pasado, cosas que te acuerdas de cuando eras pequeño. Incluso hay algunos que llegan a compartir que pueden visualizar su nacimiento. Pues bueno, eso no es necesariamente lo que buscamos. La técnica en sí misma tiene dos pilares básicos, ¿vale? Donde se sustenta toda la herramienta. Una es la propia técnica de respiración y el otro es el pensamiento creativo. Hablábamos con Mar hace un rato, ¿no? Es que todo es pensamiento, pues sí. Afortunada o desafortunadamente, que cada uno decida, el pensamiento es el que dirige nuestra vida. Depende del pensamiento que tengas. Y la parte desafortunada es la imagen que hemos
dicho antes, Del iceberg, del ¿no? iceberg. Con toda la parte sumergida. Hay una parte que más o menos la controlo, yo puedo revisar cuáles son mis pensamientos en relación al dinero, en relación a la pareja, en relación a cualquiera de los temas que afectan a mi vida, y si me preguntas te respondo. Y esa es la parte consciente. Ah. Pero hay toda una parte de pensamientos que están por aquí que yo no soy consciente de ellos y no puedo trabajar con ellos. Salvo cuando los hago conscientes. Esto es importante. Entonces, cuando los hago conscientes, digo, ah, es que yo tengo un pensamiento de las mujeres me abandonan. Que lo tenía ahí y ha surgido. ¿Qué hago con ello? Luego ahí ya entran técnicas, afirmación, visualización, preguntas creativas, bueno, 18.000. Y trabajo esos pensamientos que me están limitando y que están afectando mi vida cotidiana para, una vez más, lo que he dicho de la biología, las neuronas tienen así como una especie de radares, ¿vale? Que se atraen hasta que hacen una conexión. Y entonces, por decirlo de alguna forma muy simple, esto sería un pensamiento. Y ese pensamiento está enganchado, está aquí. Y se repite. Entonces yo no puedo cambiar ese pensamiento hasta que no haga dos cosas. Una, hacerlo consciente, y otra, trabajar emocionalmente con él. Y nos habíamos parado en el aspecto espiritual. Cuando hablamos de espíritu, cada uno tiene una interpretación en función de su cultura, en función de sus creencias religiosas, en función de muchas cosas. Yo os daba mi versión más personal, más allá de todo este tipo de creencias religiosas que podamos tener cada uno, y es simplemente la parte que a mí me conecta con lo que yo llamo el motor de la vida, o sea, qué es lo realmente y verdaderamente importante para mí. Y bueno, yo le pongo la palabra valores porque es lo que más identifica, sea cuales sean los valores que cada uno de nosotros tenemos. Dentro de ese espacio espiritual hay gente que tiene experiencias, llamémosle místicas, ¿no? De conexión con el ser, con el universo, con... Las palabras que cada uno le pone son muy propias del lenguaje que cada uno estamos acostumbrados a utilizar. Desde mis propias palabras, lo que sí se experimenta, o yo experimento, es una sensación de paz. Después de una sesión de respiración de hora y cuarto, que es lo que más o menos dura un ciclo de respiración, hay una sensación de paz, de bienestar, de haber dejado una losa en el camino, y es una sensación que muchas veces difícilmente podemos expresar con palabras en ese instante. Lo que quiere decir que el ciclo de respiración, aunque lo podamos representar con una gráfica, se inicia en el momento de la sesión acaba en un determinado momento del proceso, pero el nivel energético y el trabajo energético de la sesión puede durar más allá de la hora. De hecho, a veces una toma de conciencia o una imagen o algo que he aprendido puede venir días más tarde. En cualquier cosa os ponía esta representación porque para mí, dentro de la trayectoria de desarrollo personal que yo he hecho en mi vida, la respiración consciente y conectada sigue siendo una de las herramientas con mayúscula, porque trabaja los 4 niveles del ser y unas veces es simplemente un bienestar físico, otras veces has tenido una experiencia intelectual, has conectado con algo creativo que quieres poner en marcha, otras veces ha habido una sesión emotiva donde sabes que ha pasado algo y que has dejado algo, y otras veces tienes una experiencia un poco más espiritual porque realmente te sientes conectado con tu centro, con tu ser, utilizar el lenguaje que para vosotros sea el más adecuado. Esto sería un poco el resumen de cuáles son los beneficios de una respiración consciente y conectada, y que conecta con el título de la respiración de hoy: respira mejor, vive mejor. Desde el punto de vista práctico os he ofrecido una herramienta simple y yo creo que lo que me queda es que abrir un espacio de preguntas, y si hay algo que queréis profundizar, alguna duda que os haya quedado, que me preguntéis, así hacemos más dinámica y más amena la intervención. ¿Un ciclo de 1 hora? ¿Qué es lo que hemos hecho 1 hora? No. Realmente en un ciclo de una sesión, digamos, típica, ¿vale? La persona se suele tumbar
Esto no quiere decir que no se pueda hacer sentado, incluso a veces hacemos ejercicios de pie, pero llamémosle una sesión típica, tradicional. Tú te tumbas en el suelo con la intención de, acordaros del gráfico que he hecho antes, de que la parte de gasto de energía sea el menor posible. Entonces te tumbas, te relajas y cuanto menos te muevas, pues más estás en un consumo, digamos, mínimo de energía, para que la respiración pueda incrementar el nivel y pasemos ese umbral. En ese proceso, normalmente el ciclo de respiración puede durar entre 45 y 80, 90 minutos. Depende mucho de la persona, depende mucho del contexto. Muchas veces recibes a un cliente que viene a respirar simplemente porque le apetece hacer ciclos regulares y digamos que está en un estado normal, y hay veces que vienen clientes donde te vienen con una dinámica o una carga emocional derivada de lo que sea, de problemas laborales, de problemas de pareja, de dificultad económica, de lo que sea. Entonces están, digamos, en una predisposición diferente. Pero más allá de las circunstancias de cada uno, un ciclo comienza... Para mí el ciclo tiene 3 fases, ¿vale? Hay una fase que podríamos llamar de incremento de energía, ¿vale? Donde empiezas a respirar. Si invitas a la persona a que haga una respiración conectada más allá de su nivel habitual, porque lo que estamos es invitando a que la persona respire más e incremente su nivel energético. Entonces hay una fase donde de alguna forma pones la conciencia en una respiración pues más profunda, sobre todo conectada, bueno, llevas a la persona un poquito a incrementar ese nivel energético. Y la fase, eso puede durar 10, 12 minutos más o menos, y la sesión entra en lo que yo llamo un ciclo automático. La imagen que suelo utilizar es la de los aviones. El momento de consumo energético de un avión en todo su proceso de despegue, viaje y aterrizaje es en el momento del despegue. Es cuando necesita más energía para poder levantar el avión hacia el cielo. Pero una vez que han llegado a lo que sea la altitud donde el avión tiene que hacer su trayectoria, los motores se calman y entonces en la respiración es como que la persona entra en un ciclo automático. Llega un momento donde ya no pones la intención de la inhalación porque la propia respiración te ha llevado a un nivel donde fluye. Y eso suele durar 30, 35, 40, 50 minutos, más o menos, ¿vale? Y luego hay un momento donde el periodo que yo llamo de completación, la invitación normal es que la persona vaya dejando que su respiración simplemente sea la que la propia respiración guíe, y entonces entras en un espacio donde hay mucha conciencia en ver qué está pasando en tu cuerpo. Y es donde normalmente suele haber este tipo de experiencias de... Pues me estoy acordando que cuando era niño mi madre, pues yo no sé... os voy a poner un ejemplo de algo que me ocurrió hace muchísimos años, ¿vale? Que en sí no es dramático, pero que en mí afectaba de una forma concreta, ¿vale? Yo recuerdo que en una sesión, al principio, en mis primeros años, yo conecté con una imagen que estaba en mi subconsciente, yo hasta ese momento ni me acordaba, y era simplemente la imagen del baño de mi casa, la primera vez que mi madre dejó de bañarme. Tendría yo como 8 años aproximadamente. Acordarme de eso en sí mismo no tiene ninguna relevancia, pero la sensación que yo tuve cuando capté esa imagen fue una sensación de abandono, porque yo llamaba a mi madre y mi madre estaba en la cocina y en la del báñate tú solo, y no vino, y yo no entendía por qué no había venido en ese momento. Ahora como adulto lo entiendo, pues estaría cocinando, no había más allá en sí no fue una, ¿cómo diría yo?, una situación que podríamos catalogar de dramática, pero a mí me dejó el impacto del abandono de mi madre, que no atendía a mis peticiones. Entonces, ¿qué pasó en esa sesión? Aparte de que yo viera la imagen, la emoción que yo viví en ese momento fue experimentada durante la sesión. Y la toma de conciencia del impacto que aquello dejó en mí de las mujeres me abandonan cuando las necesito, es algo que estaba afectando mi vida hasta ese momento. ¿Veis un poco? Sí, sí.
¿Tiene sentido lo que digo? Sí, sí. Mucho. Bueno, pues eso, puede ser una imagen, puede ser una emoción que no hay imagen, o en cualquier caso una decisión, y dices, wow, algo se ha quedado en el camino. No sé lo que ha pasado, pero a partir de hoy hay algo que sé que es diferente en mi vida. Y como os he dicho antes, no desde mi parte más intelectual, pero sí desde mi parte más experiencial, a mí la respiración consciente me cambió la vida. Cuando iniciamos un proceso práctico de respiración consciente, yo como profesional tengo una primera meta, ¿vale? La primera meta es la parte técnica. Es decir, hay que enseñar cuál sería en teoría la mejor forma de respirar. Digo en teoría porque, bueno, cada uno tiene su forma y es un poco, como diría yo, personal, como para catalogarlo de una forma genérica. Pero bueno, permitiéndonos ese capricho de hacerlo de forma genérica, una de las claves es, o varias de las claves ya las he dicho, que la respiración sea conectada, que no haya pausas en la inhalación y en la exhalación, es decir, que sea circular. Lo de la nariz y la boca son matices. Si quieres respirar por la nariz, respiras por la nariz, si quieres hacerlo por la boca, lo haces por la boca. Pero siempre por el mismo canal, ¿vale? Si respiras por la nariz, inhalación, exhalación, si lo haces por la boca, igual. También hay que, de alguna forma, enseñar, entre comillas, a la gente a chequear su propia respiración. Porque si yo me pongo a respirar y tú me ves, tú tienes una visión que no es la mía. Incluso yo, como profesional, en teoría, cuando voy a tomar una sesión con otro profesional, él me da feedback desde fuera que yo no soy capaz de ver. Y mira que yo teóricamente la conozco todos los detalles. Porque cuando tengo un cliente le digo cómo tiene que respirar. Pero cuando yo respiro no me percibo. Entonces hay una labor de enseñanza y hay una labor de acompañamiento. Cuando tienes a un cliente, tu foco está en que él aprenda a respirar y que pueda seguir el ciclo de la respiración, y en determinados momentos hay cosas que ocurren que a ti como profesional te ayudan a, sobre todo, preguntar ¿qué está pasando ahora? ¿Por qué ha cambiado el ciclo? ¿Por qué se hace de esta manera? ¿Por qué se para? ¿Por qué se incrementa? ¿Por qué se...? Entonces, primero es aprender la técnica y segundo, enseñarle aquel tipo de ajustes que le puedan llevar a aprender como para poder practicar en casa. Más allá de que siempre es recomendable ponerse en manos de otro, porque cuando tienes a alguien que te ve es más fácil. ¿Vamos clausurando? Pues ya, sí. Ya le toca más. Pues si no hay más preguntas, nada, daros las gracias nuevamente. Gracias. Espero no haberos aburrido mucho. No, me interesa mucho. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Manuel.